vamos a contar por qué el cubo. El cubo básicamente tiene 6 caras y el mundo de los negocios y el management en especial también tiene 6 caras. Así que la razón de ser del cubo es que durante este ciclo de programas vamos a hablar de las 6 caras o las caras B del management. ¿Sentiste que has perdido algo de vos, de tu personalidad, por haber dado lugar a que el negocio, que tu empresa crezca? Miguel, ¿cómo estás? Sí, creo que sí, es parte de emprender. Una de las cosas que yo tenía desde muy chico es esto de querer emprender en muchas cosas, querer atacar muchos proyectos en simultáneo. Y la realidad es que parte de emprender es poder hacer foco, y entonces tuve que aprender a trabajar mucho en mi personalidad y en aprender a hacer foco en lo que realmente tenía que dedicarle y ponerle todo el empeño, y por ahí el resto de proyectos que podían ser muy lindos, pero dejarlos para otro momento, otras etapas. Estamos con Nelson, y Nelson es el fundador y el director actual de Enerby, y vamos a hablar justamente de el costo del éxito de una compañía. Así que bienvenido, Nelson, es un gusto que estés acá con nosotros abriendo nuestro ciclo, y contarle a la gente quién es Nelson y qué hace Enerby. Bueno, muchas gracias, Miguel, por esta invitación. A ver, yo soy un emprendedor que la verdad desde los 15 años me descubrí esto de que me apasionaba emprender. Fui a un colegio técnico, empezamos a desarrollar un montón de proyectos, y desde ahí ya descubrí que amaba y quería emprender, y un poquito fui perfilando, digamos, todo el estudio, el trabajo en ese formato. Obviamente en mis primeros tiempos tuve también un desarrollo en relación de dependencia, pero bueno, empecé a trabajar y siempre muy enfocado en lo que era tecnología, sustentabilidad y algo que me apasiona, que son las bicis y los autos. Entonces, de a poquito era ir descubriendo justamente cuál era ese propósito con el que podía trabajar, y ya hace unos 10 años aproximadamente empezamos a crear un poquito en familia, junto con mi esposa, esta nueva idea de Enerby, que justamente es una empresa de triple impacto, con el propósito de poder dar una solución al medio ambiente, al planeta, que era tan necesario, cuidar justamente este nuevo formato de movilidad, combatir este cambio climático, y bueno, y desde ahí empezamos a crear este emprendimiento que ahora ya se transforma en una empresa. ¿Y cuáles son los productos que ustedes desarrollan? Nosotros hacemos todo lo que es diseño y desarrollo de bicicletas eléctricas en toda la gama que podemos tener, desde bicicletas urbanas, bicicletas intermedias, fixie, bicicletas mountain bike, pero también desarrollos especiales a medida, por ejemplo, para empresas, o sistemas de bike sharing, que son estos sistemas públicos de bicicletas eléctricas que también hemos implementado acá en Argentina. Hago doble clic ahí porque vos nombraste 2 marcas, 2 empresas y no dijiste los nombres, más allá de que obviamente no deberíamos, pero son suficientemente potentes, marcas potentes como para que la gente conozca hasta dónde puede llegar una compañía desde Mendoza a marcas tan globales, ¿no? Sí, sí, tal cual. A ver, nosotros, gracias a Dios, empezamos muy de chiquito en un garage, pero a medida que fuimos trabajando empezamos a tener contratos con automotrices, con Toyota, y ahora con lo que es ex Mercedes-Benz, Prestige. Entonces, bueno, poder llegar a trabajar al nivel y a la altura de una industria automotriz, para nosotros eso ya también es un gran éxito, un placer. Me imagino. Sí. Y para el que no entiende qué cuerno es el bike sharing, porque la verdad que hay gente que no sabe de qué se trata, contale. Bike sharing a nivel mundial es justamente este formato de bicicletas públicas que generalmente implementa un municipio, un gobierno, para uso de los ciudadanos. Uso por tiempo, uso por alquiler. Entonces, a través de una aplicación, hoy las personas pueden justamente desbloquear una bicicleta, elegir un recorrido y devolverla en cualquiera de los puntos de devolución o anclaje, y justamente la gran diferencia es que es una bicicleta eléctrica. Esto ya existía en el mundo en bicicleta tradicional, y nosotros un poco acá en Argentina hicimos esta innovación de que sean eléctricas. Todo el sistema es automatizado, incluso la carga también es automatizada. Entonces, bueno, son muchos desafíos a nivel de ingeniería que tuvimos que resolver para instalar esto. Che, cuando vino y te golpeó la puerta Toyota la primera vez, contame el miedo que tenías en ese momento.
Bueno, la realidad es que todavía estábamos trabajando casi en un garage. Ah, pensé que me iba a decir todavía tengo miedo. No, no. Estábamos todavía trabajando en un garage y cuando nos toca la puerta de Toyota para hacer un desarrollo para ellos era sentirnos muy chiquititos, no saber si íbamos a estar a la altura. Pero sí, bueno, teníamos la convicción y sabíamos que en algún momento queríamos trabajar o llegar a ese nivel. Lo que pasa es que llegó muy rápido. Nosotros empezamos a trabajar más fuerte en la pandemia, o sea, post pandemia. 2020 empezamos a fabricar las primeras bicicletas y 2021 ya nos llama Toyota. Entonces realmente pasó muy poquito tiempo, pero nos imaginábamos llegar a ese nivel, era un propósito, influenciar en la industria donde realmente se pueden tomar acciones que impactan en una ciudad, en un país, en Latinoamérica. Ahí te pregunté por el miedo, justamente porque es una de las caras del cubo, Sí. pero mientras estabas contando esto me decías que te golpeó la puerta Toyota. Yo me imagino, como nos pasa a muchos, le ha pasado a muchos emprendedores, que la primera vez que se sientan con alguien, le sobrevenden un poquito lo que son. Sí. No sé si ha sido tu caso. Estaría bueno si sobrevendiste un poquito para poder lograrlo. Al final se trata de una mentira, que es otra cara del cubo, una mentira piadosa. Pero ¿tuviste que llegar hasta ahí? Totalmente. A ver, nos teníamos que mostrar como que éramos una empresa sólida, una empresa que ya tenía mega trayectoria. Igualmente Toyota tenía algo de que querían apoyar emprendedores. Entonces Claro. también teníamos un poquito esa base, ese respaldo de que por ahí si no cumplíamos con algunos tiempos, etcétera, como que entendían que era parte del proceso de Toyota acompañar emprendimientos, acompañar startups, pero sin lugar a dudas uno tiene que en ese momento mostrarse sólido, hacíamos renders, diseños, como que teníamos todo un espacio armado y bueno, es parte también de esas pequeñas mentiras, ¿no? Para demostrar solidez, pero después justamente logramos que el producto esté a la altura de eso que también nosotros contábamos, ¿no? Que sea un producto sólido, que sea un producto de calidad, eso era lo importante también. Hoy ustedes están en un mercado muy, muy competitivo. ¿Y cómo te llevas con eso? Que hayan otras marcas, que hayan productos similares de otros países o que se fabriquen en otros países. Creo que tenemos una gran ventaja y es que empezamos hace 10 años con esto y siempre pusimos el foco en la calidad. Obviamente hoy hay mucha competencia, muchos productos que vienen de afuera, pero por ahí no ponen tanto el foco en la calidad. Entonces en eso nosotros seguimos siendo muy fuertes. Justamente nuestras bicicletas se fabricaron y se diseñaron para alquiler turístico, alquiler donde están 8 o 10 horas funcionando, entonces el nivel de calidad y de robustez es como la base. Y yo creo que eso es un poco la confianza o la tranquilidad que nos da a la hora de competir contra los productos que vienen de afuera y mucho más si estamos también asociados de la mano con la calidad y procesos de una industria automotriz. Entonces, ahora en esto que estás contando, sin duda ustedes tienen un poder relativo en el mercado porque tienen mucho tiempo, porque tienen un producto de mucha calidad. ¿Cómo te llevas con el poder? bueno, la verdad que es algo para trabajar, o sea, es algo que uno tiene que aprender a saber que en momentos donde ese poder, ¿no?, puede subir un poco el ego, justamente, mantenerse humilde. Yo creo que un poco es el trabajo también de tener la humildad, de no hacer grandes festejos cuando salen grandes proyectos y de controlar ese poder. Seguimos atendiendo al proveedor más chiquito o seguimos atendiendo al cliente más chiquito como a una automotriz. O sea, tratamos de cuidar un poquito eso. A veces obviamente puede pasar de que uno se ciegue un poquito por ese poder, por ese control, por esas decisiones, pero es un trabajo de autocontrol que también tratamos de hacerlo junto con los socios. Somos 4 socios, eso también lo aclaro, y todos tenemos un poquito esta mirada de cuidarnos, de mantener la humildad. Cuando decías que me autocontrolo, ¿cómo haces? ¿Te das vuelta y dices, che, tengo que parar? ¿Dónde? ¿Qué me enchufo? ¿Me pongo algo? ¿Tomo algo? ¿Cuál es tu proceso de autocontrol cuando te diste cuenta de que te pasaste de rosca en la esquina? Hay 2 cosas que hemos trabajado, que yo he trabajado desde la universidad en realidad, y es el autoconocimiento, y el autoconocimiento ayuda al autocontrol. El autoconocimiento es saber cómo es la personalidad, ¿no? Cuándo me enojo, cuándo me caliento, por qué pienso de la forma en que pienso, y el autoconocimiento ayuda justamente después a tener este autocontrol, a saber
bueno, ok, no me tengo que enojar en estos momentos porque yo sé que después se me pasa, o bueno, empezar a procesar justamente cuando hay mucho éxito o cuando las cosas salen bien, pero también cuando las cosas salen mal, ¿no? Aprender a tener esa tranquilidad, no frustrarse, no bajonearse, bueno, aprender a controlar esas emociones es un gran trabajo para los emprendedores hasta el día de hoy. Claro. ¿Cuál es la última que te acordás y que te animás a contar? Sé que te animás. La última cosa que te salió mal. Bien, a ver, hay muchas cosas. Hay No, muchas pero cosas que sí, pero una. quiero tratar de pensar la última. La verdad es que hay decisiones de diseño. Te cuento un caso Dale. concreto. Hay decisiones de diseño. Yo ando en bici, corro en bici, ¿no? Entonces, me gusta mucho a veces diseñar las bicis para mí, ¿no? Entonces, un último error o frustración o algo que por ahí no salió era diseñar una bicicleta que yo quería para mí, pero que la realidad después en el mercado era un nicho muy chiquitito el que podía tener ese tipo de producto. Ajá. Estuve casi medio año intentando convencer a ver si era una bicicleta que podía entrar realmente en el mercado. Quedó como un lindo prototipo, o sea, llegamos a hacer un prototipo, pero saber y descubrir que no es un producto para lanzar al mercado. Cuando tuviste la conversación con tus socios, imagínate esa circunstancia. Entiendo que volviste y dijiste, che, me metí la pata, este no era el camino. ¿Cómo resuelven eso en el equipo directivo ustedes? No, eso es ser muy transparente, es ver cuáles son las respuestas que vamos teniendo de los distribuidores, de los clientes. Y cuando algún producto no va, en eso tenemos muy buena comunicación. Hay algo que con los socios, gracias a Dios, desde siempre tuvimos muy buena comunicación, y cuando algo no funciona, saber decirlo, saber aceptarlo. Nos hemos equivocado muchísimas veces, pero bueno, tenemos muy buena comunicación. Entonces, es trabajar con eso y decir, vamos con el proyecto que sigue. Y siempre también existen, ¿no?, estos ciclos. Entonces, se cierra un proyecto que para mí fue muy importante, que lo desarrollé mucho tiempo, pero siempre después viene otro nuevo, en este caso este proyecto junto con la fábrica Mercedes-Benz, que bueno, ayudó a compensar un poquito ese otro fracaso. Y con relación a ustedes tienen empresas que han invertido en ustedes o que invierten en ustedes todavía, ¿cómo manejás la relación de poder con alguien que en el fondo vos dependés de esa empresa en términos de inversión? ¿Cómo manejás esa situación? Gracias a Dios hoy hemos encontrado un equilibrio en este grupo inversor, en donde justamente creo que tenemos este potencial o este punto donde ellos invierten, creen en estos proyectos, ¿no? Entonces nosotros trabajamos mucho por proyectos. En la medida que vamos demostrando que esos proyectos se cumplen, ¿no?, esa relación con este grupo inversor es muy sana. Entonces, cuando ven que algún proyecto no funciona, ahí es cuando está bueno volver a analizar junto con los inversores qué invertir, qué no invertir, volver a cuidar eso, ¿no? Eso es trabajo semanal que vamos haciendo de en qué invertir y en qué no. O sea, claro, cuidar mucho eso, pero mientras un proyecto funciona y sale, la verdad que tenemos todo el respaldo. Y hemos logrado algo muy importante, que es tener la flexibilidad de una startup, de una empresa chiquita, ¿no?, que podemos movernos, comprar, buscar, analizar, con el respaldo por ahí de un elefante que está bueno a nivel financiero, pero que a nivel decisiones o flexibilidad les costaba justamente poder, más que nada en todo lo que son nuevos negocios. Entonces hemos integrado esas dos partes, y bueno, esa es la parte linda en la que nos está tocando atravesar ahora. Cuando me toca trabajar con empresas más nuevas, como ha sido la tuya en ese momento, uno de los grandes temores que tienen los fundadores es que cómo pueden acceder a capital de riesgo, en este caso, Sí. que es por lo que vos pasaste, y ustedes tienen un inversor, si querés podés nombrarlo, un inversor de un tamaño enorme, que de hecho todos nosotros consumimos productos de ellos de una u otra manera. Sí. ¿Vos lo buscaste a ellos te buscaron a vos? ¿Cómo fue la...? Te cuento la historia, es linda. Hoy estamos trabajando con el Grupo Mirgor. El Grupo Mirgor, empresa capitales nacionales, producción en Tierra del Fuego, fabricación de todo lo que es Samsung, o sea, realmente es una empresa muy grande. Esta empresa trabaja con muchas automotrices. Una de estas empresas es Toyota.
Entonces, cuando nosotros estábamos fabricando esta bicicleta para Toyota, ya 2021, 2022, que recién estábamos arrancando, el CEO de Toyota se pone en contacto con el CEO de Mirgor y un poco la idea era acompañen a estos emprendedores que están arrancando a darles justamente ese respaldo que por ahí nosotros necesitábamos y se ponen en contacto. Creo que cuando uno tiene un producto, ¿no?, que prioriza un poco esto, una industria nueva como la bici eléctrica, como la movilidad eléctrica, que buscamos un propósito, que buscamos la calidad, cuando uno se enfoca en tener un buen producto, un poco llega, ¿no?, esto de que las empresas grandes quieren meterse en esa industria que por ahí es estratégica, y entonces nosotros tuvimos la suerte, no sé si pasará siempre, pero bueno, que nos llamaron en este caso y se pusieron en contacto con nosotros. Claro, entonces, en alguna medida es un poco lo que en su famosa conferencia Steve Jobs dice, que los puntos en algún punto las rectas se cruzan, y en ese caso se cruzaron, ¿no? Así es. Imagino, ¿qué sentiste en el cuerpito cuando entró ese WhatsApp, ese llamado de un número que era desconocido y era de alguien, de una mega empresa? ¿Qué se siente ahí? Nos entró un mail, no conocía la empresa, o sea, Grupo Mirgor, no lo conocía, y cuando empezamos a investigar era gigante. O sea, realmente ahí, nada, esto, charlar con los socios y entender, y también nos trajo muchos desafíos, ¿no? Todo ese proceso de cómo integrar o cómo fusionar o cómo tomar esa inversión, ¿no? Fue todo un desafío que generó estrés, miedos, bueno, fue muy lindo. Después de un tiempo, casi un año, ¿no?, que llevó esa negociación, bueno, estamos a lo que tenemos hoy, que empezó a funcionar. Cuando llega esta vinculación y vos ves que empieza a prosperar, ¿qué decía qué te decías a vos? Che, yo puedo, lo voy a lograr. ¿Qué hacías con tu ego? Sí, ¿Fuiste a tu casa y le dijiste qué a tu familia? Sí, la verdad que la parte con la familia, ¿no?, es un poco esta contradicción de que por ahí la familia te ve muy chiquito, muy humano, y de golpe estábamos trabajando con Toyota y ahora Grupo Mirgor, ¿no? Claro. Entonces, pero internamente queríamos llegar a eso. O sea, era nuestro objetivo, sabíamos que íbamos a llegar, quizás lo imaginábamos en 10 años y pasó en 3, pero veníamos preparados, y obviamente nosotros con la idea de comernos el mundo y querer desarrollar productos junto con Grupo Mirgor, junto con automotrices, no solo para Argentina, ya para toda Latinoamérica. Entonces, un poco confiamos también en ese ego, en esos conocimientos. Fuimos descubriendo en esos años de que realmente lo que hacíamos, el desarrollar productos y en la velocidad que lo desarrollábamos nosotros, no era normal, no se conseguía desarrollar un producto en 3 meses, un prototipo. Entonces, bueno, saber que también estaba nuestro valor ahí, creérnosla un poquito. Y bueno, y hoy se va validando eso con todos los desarrollos nuevos que están surgiendo. ¿Qué te generó, qué desorden te genera hoy a nivel de tu persona, de tu vida, de tu manera de ser? ¿Qué desorden te genera empezar a transitar el éxito de una compañía? Sí, primero a nivel familiar. Esto significa cada vez más viajes, y más cuando es un proyecto que tiene diferentes puntos a nivel nacional. Muchos viajes a Buenos Aires, viajes a Ushuaia hemos tenido que hacer, viajes fuera del país también, a Chile. Entonces, los viajes empiezan, ¿no?, con esta disputa familiar. Entonces también ahí hago una aclaración, es muy importante que la familia entienda, ¿no?, esto, lo que significa emprender, a veces trabajar sábados, domingos. Le mando un saludo a mi esposa porque realmente es la que banca, ¿no?, todas estas altibajos emocionales, estos viajes. Ella me ha acompañado desde siempre, ella sabía de que yo toda la vida venía emprendiendo. Entonces, bueno, a nivel familiar genera un impacto, eso es lo primero. A nivel físico también, estrés, ansiedad, ataques de pánico. O sea, en eso he tenido ataques de pánico por a veces no poder controlar o trabajar situaciones. Entonces ahí es donde uno tiene que saber que es parte de esta vida. Y bueno, empezar a compensar con ejercicio, con meditación, con oración. Yo soy una persona católica. Poner a Dios también en todo esto ayuda a encontrar ese equilibrio. Y no es hasta el día de hoy. O sea, digo, no es algo que uno tiene listo, solucionado. Es un trabajo de todos los días, de todos los meses,
poder ir cuidando ese éxito y, como decía, no creerse que todo es éxito, y también cuando las cosas salen mal, no creer que es todo, digamos, lo peor, no entrar en depresión. Entonces, bueno, trabajar con eso. Sí, cuando charlábamos ahora antes de la entrevista, vos me decías que este rol de alguna manera de ser la cara visible de la compañía, no te parecía bien, digamos, te parecía adecuado. En relación a eso te pregunto dos cosas. Una, ¿modifica un poco tu identidad? Por ejemplo, esto de tener que estar grabando y lo has hecho varias veces, por supuesto. Sí. Y la otra parte de la pregunta es, ¿cuánto eso impacta en las relaciones con tus socios? Bien, en eso, bueno, en lo primero, a ver, por mi personalidad me gusta esta parte más hacia afuera de la empresa, ¿no? Charlas, conferencias, entonces me siento cómodo, me gusta, y creo que es parte justamente del rol de un emprendedor, de un CEO, poder hacer esto. Y sí, a veces obviamente uno tiene que ir ajustándose o modificando un poco su personalidad para poder hacer este tipo de trabajos, que a veces son justamente hasta viajes, conferencias, etcétera. Y con los socios, gracias a Dios, tenemos este interdisciplina donde nos conectamos. Está el diseñador, que es muy perfil bajo, el contador, que es más frío y perfil bajo, y no les interesa o no les gusta la parte pública, entonces ellos se sienten súper tranquilos de que yo vaya a todo este tipo de encuentros, reuniones, y ellos son súper especialistas en lo que hacen, que para mí justamente sería un desafío imposible. Entonces, bueno, nos complementamos muy bien. Claro. Ahora que le pegás a los contadores, bien, haces bien. Yo soy contador, así que tengo derecho a pegarle a la... Y es cierto, digamos, nos ven como gente fría, distante, qué sé yo. Sí. En mi caso me he ido separando un poco. Tengo vivo en ese ecosistema de contadores amigos. Y lo otro que te quería preguntar es, ¿cuáles son tus próximos pasos en términos de lo que la compañía debería o te gustaría que pase con Enerby en el tiempo? Bueno, nosotros queremos seguir fortaleciendo mucho el bike sharing, o sea, que es esta solución que nosotros damos para implementar ya a nivel ciudad, a nivel provincia, ¿no? Un sistema público que realmente cambia la modalidad en la que las personas, los vecinos se mueven. O sea, eso es un gran foco para nosotros, seguir invitando a los municipios, seguir invitando a las ciudades a que puedan empezar a tomar este tipo de movilidad como un complemento del colectivo, del subte, del transporte público. Y por otro lado, seguir trabajando en el desarrollo con automotrices, en justamente fabricación de productos que no solo sean para Argentina, sino ya el próximo desafío para Latinoamérica. También analizamos poder sumar alguna marca nueva, alguna marca internacional, o proyectos donde hay que importar productos que se complementen con los que nosotros fabricamos. O sea, estamos abiertos a todas estas estrategias. Y creemos que justamente de eso se trata el complemento, entender la flexibilidad de cómo está cambiando el gobierno, el país, y poder también adaptarnos y ser eficientes en ese formato también. ¿Y cuáles son tus temores alrededor de estos próximos pasos? Porque es un desafío enorme, entrar en el sector público con todo lo que eso implica, en ciudades con mucho riesgo de robo de estas bicicletas. ¿Cuáles son tus temores ahí? Bueno, nos pasó, voy a contar un caso concreto, que es Neuquén, el último lugar donde instalamos este sistema de bike sharing, y la realidad es que los temores, los miedos son altísimos. Nosotros desarrollamos un producto, una bicicleta, que no sabíamos cómo funcionaba realmente en un lugar, en una situación específica, y empiezan a aparecer miles de problemas, roturas, cosas que no habíamos contemplado porque es un formato nuevo. Entonces hay que estar muy atentos a poder solucionar todos esos conflictos, aprender, rediseñar, y un poco el miedo es ese, saber que cada vez que implementamos algo nuevo, hay que tener la tranquilidad, la confianza de que saber de que si algo no funciona, se resuelve. No hay que quejarse, se puede perder plata, pero es parte de este crecimiento y esta industria en donde muchos de los productos que estamos implementando son nuevos, son innovadores, incluso a nivel mundial. Entonces, bueno, saber que dentro de eso pueden fallar. Déjale alguna reflexión, tu consejo para quien está emprendiendo, quien empieza a liderar una compañía joven.
qué es lo que se tiene que sacar de la cabeza para poder llegar a lograr el éxito, el que ustedes tienen a esta altura. Seguramente habrá más para adelante. Bueno, invito a todos los que tienen un poquito esta semilla, estas ganas, esta inquietud de decir quiero emprender, que se animen, que lo intenten, que sepan que no va a ser instantáneo, o sea que va a haber todo un ciclo de aprendizaje, de fracaso. Algo que yo también aprendí en los primeros proyectos en donde fracasé, es que no era, ok, no sirvo para esto. Era ese proyecto, quizás eso puntual no funcionó, pero tengo que seguir intentando. Claro, 9 de cada 10 empresas fracasan, pero eso no significa que yo no pueda seguir intentando, segunda, tercera, cuarta, y un poco es ese mensaje de que sigan intentando. Quizás no funcione con un producto, no funcione con un modelo de negocios, pero ahí es donde está esto de poder ir modificando, cambiando, sin esta frustración, o sea, todo es aprendizaje. Y en algún momento, con el respaldo de la familia, con el respaldo de los amigos, esos proyectos o eso que parecía por ahí loco para la sociedad, empieza a funcionar. Y bueno, y ahí es empezar a ver esos frutos y esa parte linda. Genial. Hemos visto a Nelson en su estado puro hablando de la cara del management, que en general no se habla, de los temores, de los miedos y del falso ego y de las mentiras. Y nos deja una reflexión final que es maravillosa, que es que en general lo que fracasan son los proyectos y no fracasan las personas. Y eso es muy importante para quien está por iniciar o el que acaba de iniciar un proyecto de negocio nuevo. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.